A sus 66 años, Maribel Guardia, la mujer que cautivó al mundo latino con su belleza atemporal y radiante porte, finalmente confesó lo que todos sospechaban: es el amor de mi vida. Tras años de silencio, Maribel habló sobre el hombre que dejó la huella más profunda en su corazón. Un amor que no fue ruidoso, ni perfecto, sino sincero e inolvidable. Bienvenidos a nuestro canal donde exploramos las verdaderas historias tras el halo, confesiones desgarradoras y rincones inexplorados de las leyendas del entretenimiento latino. A los 66 años, con la serenidad que solo da el paso del tiempo, Maribel Guardia decidió hablar. Frente a las cámaras, con esa mirada dulce y profunda que la caracteriza, pronunció unas palabras que conmovieron a todo el mundo. Él fue, es y será el amor de mi vida. Nadie esperaba una confesión tan directa. Maribel siempre había sido discreta con su vida privada. Había aprendido a sonreír ante las preguntas, a cambiar de tema con elegancia, a ocultar las lágrimas detrás del maquillaje y las luces del escenario. Pero esta vez su voz sonaba distinta. Ya no había guiones, ni estrategias, ni miedo. Solo verdad. Pasé muchos años en silencio, dijo. Y no porque quisiera esconderlo, sino porque a veces el alma necesita tiempo para poder hablar sin quebrarse. Su declaración, más que una confesión romántica, fue un acto de liberación. Por primera vez Maribel se permitió hablar de ese amor que marcó su vida entera. Un amor que la hizo reír, soñar, sufrir y renacer. No dio nombres, pero no hacía falta. Todos sabían de quién hablaba. El público, conmovido, entendió que detrás de su sonrisa eterna había una historia de pasión, sacrificio y profunda humanidad. Fue un amor bonito, de esos que te cambian la forma de mirar el mundo, continuó. No perfecto, pero sí verdadero. Y eso vale más que cualquier cuento de hadas. Recordó los primeros años con una mezcla de nostalgia y ternura. Eran tiempos de juventud, de esperanza, de proyectos compartidos. Maribel habló de él con respeto, con cariño, con una sinceridad que solo tienen las almas en paz. Me enseñó a amar con el corazón abierto, sin miedo, sin condiciones. Aunque a veces el amor no dure, siempre deja huellas que no se borran. Durante años la prensa inventó historias, llenó titulares y especuló sobre su vida sentimental. Ella callaba, sonreía y seguía adelante. Pero la verdad, esa verdad profunda que solo ella conocía, seguía guardada en su pecho. Hasta ahora. Guardar silencio no fue cobardía, explicó. Fue mi manera de proteger algo que era solo mío. Habló también del dolor de las ausencias, de los días en los que la soledad dolía más que cualquier pérdida. Pero en su voz no había amargura, sino gratitud. El amor me dio todo, incluso cuando me quitó algo. Y eso es lo que aprendí, que el amor no se mide por el tiempo, sino por lo que te deja en el alma. A lo largo de su carrera, Maribel se convirtió en símbolo de elegancia, fuerza y resiliencia. Detrás de su belleza impecable, siempre hubo una mujer con cicatrices que aprendió a transformarlas en luz. He llorado mucho, confesó, pero también he reído con todo mi corazón. Y eso es lo que me mantiene viva. Cuando le preguntaron si aún pensaba en él, Maribel sonrió. Claro, respondió suavemente. Hay personas que no se olvidan porque no están en la mente, están en el alma. Su confesión no fue un intento de revivir el pasado, sino de honrarlo. De reconocer que incluso después de los años, de los cambios y de las pérdidas, hay amores que siguen siendo refugio. No hay necesidad de regresar al ayer, dijo. Pero tampoco hay que negar lo que el ayer significó. Con el paso del tiempo, Maribel ha aprendido que el amor verdadero no siempre se traduce en una historia eterna, sino en una huella eterna. Y con esa sabiduría cerró su entrevista diciendo algo que conmovió a todos los presentes. Yo no creo en los finales. Creo en los amores que se transforman, que cambian de forma pero que siguen vivos en el corazón. Él siempre estará conmigo. El público la aplaudió de pie. No era una ovación por la actriz, ni por la cantante, ni por la mujer hermosa. Era un reconocimiento a la humanidad detrás del mito. A esa mujer que después de tantos años de fama sigue creyendo en el poder del amor. Y así, en una sola frase, Maribel Guardia nos recordó por qué sigue siendo un símbolo.
porque incluso después del dolor sigue hablando con el lenguaje más poderoso de todos, el del corazón. El destino tiene maneras misteriosas de unir a las personas. En el caso de Maribel Guardia, su encuentro con aquel hombre que marcaría su vida no fue una casualidad, sino una coincidencia cargada de destino. Era joven radiante y su carrera apenas comenzaba a florecer. Él, en cambio, ya era una figura consolidada con fama, talento y un magnetismo que parecía llenar cualquier habitación. Se conocieron entre luces, cámaras y acordes de guitarra. Un evento artístico, una conversación breve, una sonrisa. Y algo cambió. No fue un flechazo inmediato, confesó Maribel años después. Fue una conexión silenciosa. Lo miré y sentí que lo conocía de antes. Al principio todo era un juego de miradas y complicidades. Dos almas brillando bajo la misma luz, pero con universos distintos. Ella, la joven actriz y cantante que buscaba su lugar en México llena de sueños y esperanza. Él, el artista consagrado con un pasado intenso, una vida pública y un corazón que ya había amado demasiado. Era carismático, encantador. Pero sobre todo humano, recordó. Me hacía reír incluso cuando el día había sido difícil. Había una bondad en él que no se puede fingir. El amor comenzó como comienzan las grandes historias, en secreto, entre risas, entre ensayos, entre giras y llamadas nocturnas que duraban hasta el amanecer. Ninguno de los dos lo planeó. Simplemente sucedió. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Estaban enamorados. Fue un amor bonito, pero complicado, admitió Maribel. Amar a alguien tan expuesto al público no es fácil. Cada paso, cada gesto se convierte en noticia. Y hay dudas que el amor no debería tener que soportar. A pesar de todo, se amaban profundamente. Vivían entre conciertos, rodajes, entrevistas y viajes. Pero, en medio del ruido, siempre encontraban momentos para ellos: una cena a medianoche, un paseo sin cámaras, una carta escondida. Él era mi refugio, dijo ella. Con él podía dejar de ser Maribel Guardia y volver a ser simplemente Maribel. Pero la fama, como un espejo cruel, empezó a distorsionar su realidad. Las críticas, los celos, las exigencias del mundo artístico fueron erosionando la tranquilidad de su relación. Nos queríamos mucho, pero la vida alrededor era más fuerte, recordó con tristeza. A veces el amor no muere, se ahoga en tanto ruido. Hubo discusiones, distancias, reconciliaciones. Cada ruptura dolía más que la anterior, pero cada regreso se sentía inevitable. No podíamos estar juntos, pero tampoco podíamos estar lejos, confesó. Éramos como dos imanes, nos heríamos, pero nos necesitábamos. La química entre ellos era innegable. Quienes los veían juntos decían que había algo en su forma de mirarse, en su risa compartida, en la manera en que sus manos se buscaban casi sin querer. Era un amor que no necesitaba palabras, pero que estaba condenado por las circunstancias. En el fondo ambos sabían que aquello no duraría para siempre. Él tenía su camino y yo el mío, explicó Maribel con voz serena. Nos amamos en el momento justo, pero no en el momento correcto. Aún así, lo que vivieron fue real. Un amor que trascendió la fama, el tiempo y los juicios. Nunca me prometió eternidad, y yo nunca se la pedí, dijo. Lo que teníamos era suficiente, era verdad. Con el paso de los años, Maribel ha aprendido a hablar de esa historia con madurez, sin dramatismo, sin arrepentimiento. A veces la vida te da un amor que no puedes conservar, pero que te cambia para siempre, reflexionó. Y eso fue él para mí. Cuando se le preguntó qué le dejó esa relación, Maribel no dudó. Me enseñó a amar con el alma, a aceptar el dolor sin perder la fe. Me enseñó que el amor no siempre gana, pero siempre deja algo hermoso. Hoy, cuando recuerda esos días, su mirada se ilumina con una mezcla de nostalgia y paz. No hay tristeza, solo gratitud. Si volviera a vivirlo, lo haría igual, dijo con una sonrisa. Porque amar, incluso cuando duele, siempre vale la pena. Y tal vez por eso, incluso después de los años, cuando suena cierta melodía o aparece una vieja fotografía, Maribel siente ese nudo en el pecho. No de dolor, sino de ternura.
Porque algunos amores, aunque terminen, nunca se van del todo. Él fue mi destino, aunque no fuera mi final. Cuando el amor se fue, no lo hizo de golpe. Se fue desvaneciendo poco a poco, como una melodía que se apaga lentamente hasta quedar en un susurro. Maribel Guardia lo sintió antes de que ocurrieran las llamadas que ya no duraban tanto, los silencios incómodos, las miradas que evitaban decir la verdad. A veces el corazón lo sabe antes que la mente lo acepte, confesó años después. La ruptura fue silenciosa, sin escándalos ni titulares. Simplemente un día, él ya no estaba. Y el vacío que dejó fue tan profundo que ni la fama, ni los aplausos, ni las luces del escenario pudieron llenarlo. Hay dolores que no se ven, dijo con voz serena, pero se sienten todos los días. Durante meses Maribel siguió actuando sonriendo ante las cámaras, firmando autógrafos. Pero detrás de esa sonrisa radiante, había una mujer rota intentando entender cómo seguir adelante cuando el amor de su vida se había convertido en un recuerdo. En el escenario era una actriz, en mi casa una sombra. Las noches eran las peores. El silencio se hacía más grande, más pesado. Dormir sin escuchar su voz fue una de las cosas más difíciles, admitió. Me acostumbré a hablar con él en mis pensamientos. No era resentimiento lo que sentía, sino una tristeza tranquila, casi dulce. Un duelo silencioso, sin despedidas, ni explicaciones. Él no me prometió quedarse, y yo no supe pedirle que lo hiciera, reflexionó. Los años siguientes fueron una etapa de transformación profunda. Maribel se refugió en su trabajo, en su familia, en su hijo, en su fe. Pero sobre todo se refugió en el silencio. El silencio fue mi manera de curarme, dijo. Hablar habría sido revivirlo, y yo necesitaba aprender a soltar. En público evitaba hablar del tema. Si alguien mencionaba su nombre, respondía con una sonrisa amable, y cambiaba de tema. En privado aún lo recordaba. No con dolor, sino con ternura. No se puede odiar a quien te enseñó a amar, decía. Ese amor, aunque ausente, seguía presente en pequeñas cosas, una canción que él solía tararear, un aroma, una fotografía guardada entre las páginas de un libro. El tiempo no borra, explicaba. Solo enseña a mirar sin llorar. Durante muchos años, los medios especularon, inventaron, exageraron. Algunos decían que ella seguía esperando su regreso, otros que lo había olvidado por completo. Ninguno acertó. La verdad era más simple, nunca lo olvidó, pero aprendió a vivir sin él. El dolor se convirtió en madurez. Maribel comprendió que no todas las historias están destinadas a tener un final feliz, y que eso no las hace menos valiosas. El amor no fracasa solo porque termina, dijo. Fracasa cuando no deja enseñanza. En su proceso de sanación descubrió algo aún más profundo, el poder de la resiliencia. Empezó a cuidar de sí misma, a disfrutar de las cosas pequeñas, a reconstruir su vida con paciencia. Aprendí que la soledad no es enemiga, es maestra, compartió. Con el paso del tiempo transformó su tristeza en gratitud. No todos tienen la suerte de vivir un amor tan grande, dijo con los ojos brillando. Y aunque dolió, doy gracias por haberlo sentido. Su silencio tan largo y tan digno se volvió parte de su identidad. La gente admiraba su fortaleza, su elegancia, su capacidad de seguir brillando incluso en los momentos más oscuros. Pero los que la conocían de verdad sabían que detrás de esa fuerza había una herida que nunca terminó de cerrar del todo. Hay amores que no mueren, confesó en una entrevista muchos años después. Solo se transforman en luz y te acompañan para siempre. Hoy, cuando recuerda esa etapa de su vida, Maribel no lo hace con tristeza, sino con serenidad. Todo pasa, dice. El dolor también. Lo importante es no dejar que te endurezca el corazón. Y quizás esa sea la lección más grande que dejó aquel silencio, que incluso después de perder al amor de su vida, una mujer puede renacer más sabia, más fuerte y más viva que nunca. El amor me rompió, pero también me reconstruyó. Antes de ser la mujer deslumbrante que conquistó los escenarios, las telenovelas y los corazones de millones, Maribel Guardia fue una joven sencilla de Costa Rica, con un sueño tan grande como el cielo. Nació rodeada de montañas de verde, de música y de amor familiar. Desde niña su sonrisa ya tenía algo especial, una luz que parecía anunciar su destino.
Crecí entre mujeres fuertes, contó en una entrevista. Mi madre me enseñó a trabajar, a no rendirme, a ser agradecida y a luchar por lo que quiero. Aquellas raíces humildes se convirtieron en su brújula. A los 17 años, la vida le presentó su primera gran oportunidad: representar a Costa Rica en el certamen de Miss Universo, 1978. Maribel no imaginaba que esa experiencia cambiaría su vida para siempre. Era una adolescente con sueños, sin saber que estaba a punto de comenzar una historia que me llevaría muy lejos de casa. No ganó la corona, pero ganó algo más valioso: una nueva dirección para su vida. Durante el concurso, su belleza y carisma llamaron la atención de productores mexicanos. La invitaron a probar suerte en México, un país que años más tarde se convertiría en su verdadero hogar. Tomar la decisión de dejar mi tierra fue difícil, confesó, pero sentía en mi corazón que debía hacerlo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que mi destino estaba allá. Llegó a México con una maleta, algunos ahorros y una fe inquebrantable. No tenía contactos, ni familia, ni promesas. Solo tenía su talento, su disciplina y su sonrisa. México me recibió con los brazos abiertos, recuerda con emoción. Me dio más de lo que pude imaginar. Los primeros años no fueron fáciles. Hubo rechazo, competencia y noches de duda. Pero Maribel no se rindió. Estudió actuación, canto, baile y perfeccionó su español con ese acento dulce que hoy la caracteriza. Cada no que recibía era una razón más para intentarlo de nuevo. Su esfuerzo pronto dio frutos. En los años 80 comenzó a destacar en programas de televisión, películas y escenarios musicales. Su belleza era innegable, pero lo que realmente la distinguía era su carisma. No era solo una cara bonita, era una mujer que irradiaba energía, alegría y determinación. En poco tiempo México la adoptó como suya. Yo no nací aquí, pero mi corazón es mexicano, decía con orgullo. Su acento tico se mezcló con el ritmo y la pasión mexicana, creando una identidad única que encantó al público. Maribel no tardó en convertirse en un ícono. Fue protagonista de telenovelas, cantante de música ranchera, actriz de teatro y presentadora de televisión. Pero lo que más admiraban de ella no era su fama, sino su humanidad. Siempre cercana, amable y sonriente, nunca perdió la sencillez de aquella chica que llegó con una maleta llena de sueños. Mi carrera ha sido una bendición, pero también un reto, admitió. He tenido que demostrar una y otra vez que detrás de la belleza hay talento y disciplina. Y así lo hizo. Con el tiempo se ganó el respeto del público y de sus colegas. Detrás de su éxito había horas interminables de trabajo, sacrificios y lágrimas. Hubo momentos en los que quise rendirme, confesó, pero recordaba de dónde venía y seguía adelante. El amor también formó parte de su viaje, aunque con sus luces y sombras. México le dio su mayor éxito profesional, pero también los amores que más la marcaron. Entre ellos, el hombre del que hablaría décadas después, el amor de su vida. Pero antes de llegar a ese capítulo, Maribel tuvo que convertirse en una mujer completa. Una mujer que aprendió que la fama es efímera, pero la esencia permanece. He visto a muchos subir y bajar, dijo con sabiduría. Por eso me enfoco en lo que no se apaga: mi trabajo, mi familia y mi fe. Hoy, cuando mira hacia atrás, recuerda a aquella chica de 17 años que dejó su tierra natal. Si pudiera hablar con ella, dice con una sonrisa, le diría que todo valdrá la pena, que va a llorar, va a caer, pero también va a brillar como nunca imaginó. Y sin duda así fue. Maribel Guardia no solo cumplió sus sueños, los superó. Su nombre se volvió sinónimo de elegancia, constancia y fortaleza. Una mujer que representa a toda una generación de artistas que triunfaron sin perder su esencia. Costa Rica me dio mis raíces, concluye. México me dio mis alas. Y con esas alas, Maribel Guardia no solo voló alto. Enseñó al mundo que una mujer puede venir de cualquier rincón del planeta y con pasión, fe y perseverancia convertirse en leyenda. A los 66 años, Maribel Guardia ha aprendido que la vida no se mide en años, sino en emociones, en recuerdos, en las personas que uno ama y en las huellas que deja.
Su historia tejida entre luces, aplausos, lágrimas y risas es el reflejo de una mujer que lo ha vivido todo: la gloria, la pérdida, la esperanza y sobre todo el amor. Ya no le temo al tiempo, confesó en una entrevista reciente, porque entendí que lo único que sobrevive a los años es el amor. El amor por los demás y por uno mismo. Después de décadas en el mundo del espectáculo, Maribel se ha convertido en algo más que una artista. Es un símbolo de fortaleza, de elegancia, de fe. Su sonrisa, esa que nunca se apaga, es la prueba de que el alma puede sanar incluso después de las peores tormentas. El amor que tantas veces le dio alas, y también heridas, sigue siendo su motor. Habla de él con serenidad, con madurez, con la paz de quien ya no busca finales perfectos, sino momentos reales. Yo ya no creo en los amores eternos, dice con una sonrisa dulce. Creo en los amores que te transforman y te acompañan siempre aunque no estén. Y entre esos amores, hay uno que nunca se fue. El amor de su vida, aquel hombre al que dedicó sus palabras más sinceras, sigue presente en su memoria, no como una herida, sino como un faro. Él me enseñó a amar sin miedo, afirma. Y cada vez que pienso en él, le agradezco por eso. Los años le han dado perspectiva. Maribel ya no busca entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Ahora solo agradece. La vida me quitó cosas, sí, pero me dio mucho más de lo que soñé, reflexiona. Y cuando miro hacia atrás, solo siento gratitud. Su fe ha sido un pilar fundamental. En los momentos más oscuros, cuando perdió seres queridos, cuando el dolor la sobrepasó, encontró refugio en la espiritualidad. Dios nunca me ha dejado sola, dice con convicción. Incluso cuando sentía que todo se derrumbaba, Él me sostenía. Esa fortaleza interior la convirtió en inspiración para millones. Mujeres de todas las edades la ven como ejemplo de resiliencia, de cómo se puede seguir adelante con elegancia y dignidad sin perder la esencia. Ser fuerte no significa no llorar, dice. Significa secarte las lágrimas y seguir sonriendo. Maribel también habla del paso del tiempo sin temor. Mientras muchos artistas temen envejecer, ella lo abraza con orgullo. Cada arruga cuenta una historia, afirma con naturalidad. He ganado sabiduría, serenidad y amor propio. ¿Qué más puedo pedir? En la actualidad se dedica a proyectos que la llenan de alegría, a su familia y a sus nietos, que son su mayor bendición. Ser abuela me cambió, confiesa. Ellos me recuerdan que la vida siempre se renueva, que el amor no tiene edad. Aunque sigue trabajando, ya no lo hace por necesidad, sino por pasión. El escenario sigue siendo mi hogar, dice. Pero ahora lo disfruto de otra manera, sin presión, sin prisa, con el corazón en paz. Su legado no se resume en premios, ni en fama, sino en el ejemplo que deja. El de una mujer que no permitió que el dolor la definiera, sino que lo transformó en fuerza. He vivido con intensidad, afirma, y si pudiera volver atrás no cambiaría nada. A veces en entrevistas le piden un consejo para las nuevas generaciones. Su respuesta siempre es la misma. Amen, amen mucho. No teman sentir, porque la vida pasa rápido y al final solo el amor queda. Esa frase tan simple y tan profunda resume toda su filosofía. Maribel ha amado, ha perdido, ha caído, y se ha levantado una y otra vez. Pero nunca ha dejado de creer en la bondad, en la belleza, en la esperanza. Sí. Su historia es la prueba de que la verdadera eternidad no está en el tiempo, sino en lo que uno deja en los corazones de los demás. Y si algo define a Maribel Guardia, es precisamente eso, su capacidad de iluminar. De recordarnos que la fuerza más grande del mundo no es la fama, ni el éxito, ni la juventud, sino la capacidad de amar incluso después del dolor. Mi mayor logro, dice con una sonrisa que parece detener el tiempo, no ha sido mantenerme en la cima, sino mantenerme en paz. Y mientras el público la sigue aplaudiendo, ella, con la misma elegancia de siempre, nos deja una última lección: que las mujeres no solo nacen para ser admiradas, nacen para inspirar. La historia de Maribel Guardia no es solo la de una estrella, sino la de una mujer que supo amar, perder y volver a levantarse. A lo largo de su vida nos enseñó que la belleza se marchita, la fama cambia, pero el alma permanece. Su voz, su risa, su luz,
y su forma de enfrentar la vida son un recordatorio de que ninguna herida es tan profunda como para apagar la esperanza. Si el amor te rompe, deja que te reconstruya, dijo una vez. Y esa frase resume todo lo que ha vivido la fortaleza de convertir el dolor en aprendizaje, el silencio en paz y el paso del tiempo en sabiduría. A los 66 años, Maribel sigue caminando con la misma elegancia con la que conquistó al público, pero con un brillo distinto en la mirada, el de quien ya no necesita demostrar nada. He amado, he sufrido, he perdonado, dice. Y eso para mí es haber vivido de verdad. Su legado no está solo en las pantallas o los escenarios, sino en el corazón de todos los que han encontrado inspiración en su historia. Porque Maribel nos recuerda algo esencial, que el amor, incluso cuando termina, nunca desaparece. Simplemente se transforma en luz. Y si esta historia te tocó el alma, si alguna vez amaste como ella, si también has tenido que soltar para poder sanar, recuerda: no estás solo. Cada historia, cada lágrima y cada sonrisa forman parte de esa gran melodía que llamamos vida. En este canal seguimos compartiendo las vidas que inspiran, los amores que marcaron una época y las verdades que merecen ser contadas. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos a seguir descubriendo las emociones detrás de los íconos del mundo latino. Porque la belleza pasa, la fama cambia. Pero las historias sinceras, los amores verdaderos y las almas valientes viven para siempre. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.